Centeno, director general de Centeno y Contreras Consultores, experto en temas jurídicos y un consultor que siempre encuentra el cómo sí para convertir los retos en oportunidades. Muy buenos días, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Mi estimadísima Mayra, Raúl, como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes y con todos los radioescuchas de Notirraza. Oye, hay algunas situaciones que se dan y el tema, por ejemplo, de la difamación es algo que es un tema bastante complejo porque pareciera que es muy fácil decir o hablar de otra persona, pero eso, lo que digamos, puede tener una incidencia en, ahora sí que en el desarrollo personal y profesional de quien estamos hablando. No, totalmente. Y en México, Mayra, existe una doble posición para atender este tipo de problemáticas. Se puede atender a través de una acción civil, una demanda por daño moral, o desde el ámbito penal, si se convergen ciertas circunstancias. Lo importante es poner en claro lo siguiente, Mayra. Existe una contraposición entre la libertad de expresión y el derecho al honor y a la imagen. Es bien sabido que la Suprema Corte ha establecido a través de diversas jurisprudencias que aquellas personas que ejercen actividades públicas, ya sea pueden ser representantes populares, servidores públicos o gente que se dedica a asuntos del jet set o empresarios importantes, que de algún modo ellos mismos ponen su figura pública, su imagen de conocimiento, y de algún modo obtienen algún rédito por esta circunstancia, deben de resistir un posicionamiento más duro respecto a lo que la ciudadanía puede decir respecto de ellos, a diferencia de un ciudadano que no participa en actividades públicas, que no participa en situaciones que ponen su imagen de conocimiento de todos. Es decir, aquellos que participan en ese tipo de ámbitos, pues finalmente, dicho de manera coloquial, tienen que aguantar más que un ciudadano común y corriente. Mi querido abogado, saluda Raúl Aranda. ¿Qué tal, Raúl? A la orden, buen día. Oye, por ejemplo, el señor presidente del PRI nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, dijo que iba a demandar a la presidenta por difamación. ¿Es posible esto? ¿Es procedente? ¿Es real? Siempre están a salvo los derechos de cualquier ciudadano mexicano para interponer cualquier tipo de demanda que pretenda. Sin embargo, tomando como referencia lo que acabo de decir, y mucho más en el ámbito político electoral, es bien estudiado, repito, que cuando se ejerce la libertad de expresión o cuando se expresan argumentos políticos, precisamente son los políticos los que deben de resistir o entender la situación y el contexto de las manifestaciones que se realizan. La Suprema Corte y el Alto Tribunal Mexicano Electoral han llegado a este tipo de conclusiones, es decir, no es el mismo tratamiento que se le puede dar a estos personajes que a los ciudadanos de a pie. Es muy importante entenderlo, Raúl, porque finalmente cuando hablamos del derecho al honor y a la imagen, repito, hay ciudadanos que de algún modo tutelan mucho su privacidad, tutelan mucho lo que se dice de ellos, el prestigio. Las más de las veces su prestigio no depende de su desarrollo profesional, pero por ejemplo tenemos el caso de los influencers. En el caso de los influencers, son personas que viven de su prestigio, son personas que viven de su imagen. Entonces, señalar alguna cuestión o acusarlos de algún delito o acusarlos de alguna conducta que no realizaron y que únicamente sea con el objeto de dañar a aquella persona que perpetre este tipo de conductas, sí se puede hacer acreedor a una sanción, ya sea por un juez civil o por un juez penal. Oye, en este caso, o sea, ¿cuáles son las sanciones en caso de que, pues, obviamente una demanda de este tipo proceda? No, definitivamente siempre las penas económicas están sobre la mesa, en el caso de una acción civil, en el caso si se llega a configurar algún delito, desde luego se contempla las multas, las sanciones económicas, pena privativa de libertad. Sin embargo, hay que entender que no cualquier tipo de conducta procede.
sí hay algunas situaciones que deben ser analizadas muy puntualmente por los jueces, pero básicamente, por decirlo de la manera más sencilla, es cuando se configura la intención de dañar de manera dolosa. Por darte un ejemplo, en alguna ocasión me tocó ver un asunto en donde un periodista había dado cuenta de una nota respecto de unos hechos que no habían ocurrido, y años después publica una nota en donde afirma que estos hechos realmente habían ocurrido. Finalmente la persona que se sintió agredida compareció ante un juez civil y, mostrando estas dos notas, argumentó que se había publicado años después con la intención de dañar. Son ese tipo de asuntos los que llegan a los jueces civiles, y finalmente, con los medios probatorios adecuados, pues sí, la persona que refiere noticias dañosas, calumniosas e injuriosas se puede hacer acreedor de una sanción. No así en todos los casos, porque en México la libertad de expresión está ampliamente protegida por los tribunales. Entonces, ¿y el que te soliciten o te pidan que las disculpas sean públicas también entra dentro de las sanciones? Pudiera ser parte también de las medidas compensatorias, por supuesto que sí. Inclusive hoy tenemos el derecho de réplica, se puede conocer por vía de un juez federal, es decir, cuando se configuran ciertos elementos en donde por lo menos te debe de dar el medio de comunicación la oportunidad de un derecho de réplica ante la ciudadanía, por supuesto lo puedes hacer valer. Justo esto me recuerda a este caso de una legisladora que precisamente durante un mes pidió que quien supuestamente la difamó se disculpara todos los días, ¿no? Entonces sí es algo bastante complejo y con lo que no tenemos que jugar. Efectivamente, la realidad es que la regla general, y digo, me hago cargo de lo que digo como especialista, en México el derecho fundamental a la libertad de expresión está ampliamente protegido, pero hay que recordar, los derechos no son absolutos. O sea, ya cuando entra un daño a terceros, pues finalmente esta circunstancia pueda ser analizada, repito, por un juez civil, por un ministerio público, por un juez penal, y repito, siempre que se configure la intención de dañar, que ese es el elemento a probar ante un juez, y esto evidentemente puede ser a través de notas periodísticas, publicaciones en Facebook, publicaciones en Instagram. Son situaciones que en principio se analizan con el sentido común, pero cuando se ponen en el radar de los tribunales, pues finalmente también se analizan los argumentos jurídicos, todo en protección del derecho del honor de la imagen de la ciudadanía. Claro. Oye, pues Gabriel, te agradecemos muchísimo que nos hayas compartido toda esta información. ¿Cómo te podemos contactar o seguir a través de las redes? Pues me puedes seguir en las redes en Gabriel Centeno Canto. También estamos en centenocontreras.com, o me pueden enviar un correo a contactoelecto.gmail.com. Perfectísimo. Oye, pues muchísimas gracias. Que tengas un buen fin de semana. No, y al contrario, y desearte lo mejor en tus nuevos proyectos, reiterarte una felicitación por haber compartido tu profesionalismo con toda la ciudadanía yucateca, y te mando un abrazo desde Tulum. Ay, muchísimas gracias. Igualmente, un abrazo.